Vamos para ingresar, tenemos que ir al banco de preguntas, elegimos la opción preguntas y esperamos hasta que se nos cargue. ¿Qué vamos a buscar en este momento? Vamos a crear primero una categoría. ¿Qué tenemos que hacer en categoría? Para este ejemplo vamos a ponerle en las categorías, vamos a ponerle parcial 1. Una vez creado el nombre de la categoría, damos clic en guardar categoría. Listo, entonces ya tenemos nuestra categoría parcial 1. En este momento, ¿qué es lo que vamos a hacer? Volveremos a la opción en la pestaña de preguntas para poder cargar en nuestra categoría todas las preguntas que vamos a realizar para este primer parcial. Listo. Entonces, ¿cómo creo una pregunta? Doy un clic aquí donde dice crear pregunta. Y al inicio vamos a crear una de opción múltiple. Selecciono aceptar y en un inicio vamos a ponerle primera pregunta o pregunta 1. Luego, donde dice enunciado de la pregunta, me voy a basar en un archivo de Word donde tengo mis preguntas. Aquí tengo un formato de preguntas en Word y voy a tomar esta, en la cual tengo 4 ítems donde tengo falsos y verdaderos. Voy a tomar esta pregunta, que su enunciado es el siguiente, y como verán, lo voy a copiar para luego pasarlo a mi módulo. Listo, donde tengo copiar enunciado, vengo a mi enunciado y lo pego. Esperamos un momento que se pegue mi enunciado. Muy bien. Entonces le voy a borrar el número 1, le puedo dar un tono resaltado, le voy a poner negrita y listo. Esto es con el fin que la pregunta se vea un poco más resaltada cuando el estudiante la vea. Recuerden que estamos tomando un documento de Word para pasarlo a nuestro módulo. Tenemos la puntuación, en este momento va a ser de 1, vamos a elegir que sean de una sola pregunta, ya que una sola de los ítems, una sola respuesta es verdadera, ¿no? Como lo vemos aquí, vemos algunas respuestas, pero de las cuales una solo es verdadera. Entonces, por eso vamos a elegir la opción de una sola respuesta. En esta sección vamos a elegir que se barajen las respuestas y empiezo a seleccionar. Opción número 1, elegiré la primera línea. Voy a copiar este texto que está aquí, recordando que esta es falso, y en la pregunta o en la opción voy a pegar la línea que copié. En calificación ninguna porque no tiene un valor y tampoco debo darle retroalimentación. Vamos con la opción número 2 o con la pregunta número 2 que vamos a tener para esta estructura que estamos realizando. Entonces copiaré el siguiente texto que es falso también. Voy a darle en pegar y recuerde que en calificación quedará en ninguna porque no es la respuesta correcta, ninguna, no va a tener ninguna valoración. Ahora vamos con el ítem número 3, copio el texto del ítem número 3 y este sí es verdadero. Voy a pegar en la opción número 3 y aquí es donde sí hago ese cambio, en donde me indica que la calificación va a tener una puntuación de 100%. Quiere decir el punto o la calificación que haya asignado. Y por último tomaré la última opción o el último ítem de esta pregunta, lo seleccionaré y pego aquí. Listo. Vamos a revisar cómo nos ha quedado. Recordemos que desde la parte principal donde vemos los símbolos de admiración en rojo son campos obligatorios, ¿no? He puesto mi enunciado,
obligatorio ponerle la calificación. En este caso es sobre 1, sobre un punto de la calificación. También es muy importante la formulación de la pregunta, ¿no? Una sola respuesta. Y esto es importante, esto es para que los ítems se barajen. En este momento este ítem es número 1, pero cuando se barajen ya va a ser otra posición. Luego, para ver los cambios, vamos a guardar. Y ya tenemos nuestra primera pregunta formulada, ¿no? Vamos a dar clic en vista previa. ¿Y cómo compruebo que está bien formulada mi pregunta? Daré clic en esta opción y me mostrará la pregunta con la respuesta correcta. Claro está que el estudiante no va a tener estas opciones. Simplemente como docentes tenemos la opción activada para validar. Vamos a hacer otro ejemplo de la misma categoría de opciones múltiples, tomando nuevamente un documento de Word donde tengo mis reactivos. Se cuenta que el número que aparece entre paréntesis es la cantidad de preguntas que ya tengo realizadas. En este momento tengo 1 porque ya tengo una pregunta. Entonces voy a generar la pregunta número 2. ¿Listo? Este campo es obligatorio. Luego el enunciado, que es obligatorio, me voy a mi documento de Word y tomaré esta otra pregunta que también está elaborada como falso y verdadero. En esta ocasión yo la voy a interpretar o la voy a utilizar de la siguiente manera, ¿no? Entonces démonos cuenta que es una pregunta de 4 ítems, en donde una es verdadera y el resto son falsos. Entonces voy a tomar el enunciado, lo voy a pegar en esta área que es obligatoria. Recordamos que debemos de poner la puntuación. En esta área, como no es obligatorio, no vamos a poner ninguna descripción. Vamos a decir que es una sola respuesta porque si nos fijamos, de todos los ítems solo uno es verdadero. Una sola respuesta significa que el estudiante tendrá la opción de tomar una sola respuesta. Vamos a tomar el primer ítem, voy a poner en la opción número 1, en la pregunta número 1. Luego recordemos que no debo de poner valor porque no es la respuesta correcta. El ítem número 2 lo copio, voy a pegar en la siguiente opción, voy a la tercera pregunta, me voy al documento de Word, copio este ítem que sigue siendo falso también y lo pego. No le voy a dar calificación porque no es correcta la respuesta. En esta sí voy a tomar el ítem número 4, lo voy a seleccionar y luego lo pegaré dentro de mi Moodle. Una vez pegado le pongo la valoración del 100% porque es la respuesta correcta. Doy clic en guardar y nos damos cuenta que aquí ya nos aparece el número 2, significa que tenemos 2 preguntas en nuestra categoría parcial 1. Voy a hacer una vista previa. Muy bien, como valido que está correcta está bien elaborada esta pregunta, daré clic en la siguiente opción. Vemos que esta pregunta o este ítem me va a aparecer de esta manera porque es una prueba que estoy haciendo. Y como le indicaba, doy clic en esta opción para validar que realmente esté correcta la respuesta. Cierro la ventana y ahora, explorando nuestro documento de Word, veo que tengo otra pregunta en la cual me indica que es unir con línea. Dentro de mi banco de preguntas no tengo esa opción para unir entre líneas, pero sí una que me va a ayudar a entrelazar estos conceptos o estos ítems, para la cual vamos a utilizar la opción de emparejamiento. Vamos a darnos clic. Recordemos, vamos a utilizar esta vez la opción de emparejamiento. Si nos damos cuenta, en la categoría parcial 1 nos aparece el número 2 indicando que ya tenemos
dos preguntas y entonces esta sería la pregunta número 3. En el enunciado ya no le pondría una con línea o una con una raya, sino que tendré que transformar. Entonces voy a cambiarle en este momento el enunciado que se relacione con la acción o con la interpretación adecuada que el estudiante pueda hacer para rendir bien su examen. ¿Correcto? Entonces ya no le puse unir con líneas. Le voy a dar una valoración de un punto. Consideremos esto, que va a valer un punto. Aquí obligado vamos a dejarle barajar y listo. Ahora, ¿cómo funciona esto? Pregunta número 1. Esta será la pregunta número 1. El primer ítem que tengo aquí. Selecciono el primer ítem y le pongo la pregunta. ¿Cuál es la respuesta de esa pregunta número 1? Entonces voy a ir al documento de Word y verifico según la línea que me está indicando, ¿no? Esta es la respuesta del ítem número 1. Lo copio y lo pegaré aquí. Ya tengo la pregunta con la respuesta. Voy con la pregunta número 2, hago lo mismo. Me voy a mi documento de Word, selecciono el segundo ítem de mi pregunta. Primero copio la pregunta en esta área y luego me ubico en el área donde debe ser la respuesta. O sea, la respuesta, según lo indicado en este reactivo, es esta última opción. Lo pego, muy bien, y voy ahora a mi última pregunta, a mi tercera pregunta, que es mi tercer ítem aquí en Word. Lo copio, pego la pregunta número 3 y también pegaré la respuesta de la pregunta número 3 o del ítem número 3 en este caso, ¿no? Doy clic, control V, muy bien. Una vez que veo mis tres opciones que por defecto son cargadas, le voy a pedir a Moodle que me cargue tres opciones más. Dando un clic aquí, nos vamos a dar cuenta que se me han habilitado tres espacios más para cargar tres preguntas con tres respuestas nuevas o para alimentar de más preguntas con más respuestas. Pero en este caso voy a crear distractores. Voy a crear, en vez de agregarle pregunta, voy a agregar respuestas diferentes que no tengan nada que ver o que cause confusión en las otras respuestas. Voy a agregar dos. En la pregunta número 4 no puse pregunta, puse respuesta, y lo mismo voy a hacer en el espacio de pregunta número 5. Voy a agregar una respuesta. Listo, voy a dar clic en guardar cambios. Hago la vista previa, voy a ingresar vista previa, y si antes tenía 3 respuestas, ahora voy a tener 5 respuestas. Voy a seleccionar al azar. Muy bien, voy a tomar esta como prueba, tomo la otra y la de acá. Voy a comprobar y en efecto no he coincidido con ninguna. ¿Y cómo valido que realmente está bien? Doy clic en esta opción para que me aparezcan cuáles sí son las respuestas correctas de esta pregunta configurada. Listo, eso es todo, compañeros. Por el momento son estas dos tipos de preguntas que hemos realizado.